Bueno, mientras sigo esperando a los estudiantes, vamos a hacer una recapitulación de los temas que se abordó, que fue el tema uno y el tema 2. El tema uno fue sobre los antecedentes a la invasión y la conquista, ¿no? Sabemos que ahí participaron la expedición de Francisco Pizarro, Hernando de Luque y Diego de Almagro, ¿no? Y son los que tomaron, pues, y conquistaron el imperio del Tahuantinsuyo. Después hablamos sobre la conquista propiamente dicha, donde pues se desarrolló toda la parte de la división que existía entre Huasca y Atahualpa, ¿no? La importancia que trajeron también los españoles en cuanto al armamento, es decir, al fusil, al arma de fuego, al caballo propiamente dicho, y todo lo que era el aspecto de venir prácticamente a conquistar, ¿no? Y sobre todo imponer lo que era la religión católica, ¿no? Esta religión católica que muchos de ellos tenían ciertas dificultades porque nosotros éramos prácticamente desconocidos de esa religión, ¿no? Siempre, no sé, tengo problemas con el enlace, no sé qué pasa con los estudiantes. Entonces, haciendo este preámbulo, voy a hacer una interrupción, voy a esperar unos 5 minutos y si no, voy a empezar a desarrollar el tema que nos correspondería el día de hoy, que son las guerras civiles entre los conquistadores, ¿no? Acá se ve el divisionismo que existe entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Y después hablaré ya sobre el establecimiento del virreinato del Perú, ¿no? Todo esto va a tener una secuencia muy importante, muy rica también, para que nosotros vayamos conociendo cómo va desarrollando toda esta retrospectiva histórica que se va iniciando pues desde el punto de que llegaron los españoles a la parte de Sudamérica. Muy bien, haciendo este preámbulo voy a dar unos minutos para ver si ya asisten los demás estudiantes. Bueno, ya que la clase está siendo grabada, voy a realizar y avanzar con el tema hasta que se vayan reincorporando los estudiantes, ¿no? Para no perder un poco de tiempo. Siempre tengo problemas con el del segundo año, ¿no? Pero pues que esto se solucione y podamos continuar. Acá estamos viendo pues la parte de lo que se hubo en la parte de la muerte de Atahualpa, ¿no? Haber usurpado la corona y asesinado a su hermano Huáscar fue la primera rivalidad que existió. Haber disipado las rentas públicas, ser idolatra y no querer reconocer al verdadero Dios y su religión, en este caso era la católica, tener costumbres inmorales, pues vivía rodeado de numerosas concubinas, de no haber cumplido íntegramente con lo ofrecido para su rescate, y fue sentenciado con la pena de la hoguera, morir quemado vivo, pero se le conmutó la pena por la de garrote, estrangulándolo por haber aceptado bautizarse y recibir el nombre de Juan al atardecer el 26 de julio de 1533 fue ejecutado. Acá podemos ver que en el año 1532 se desarrolla pues la caída del imperio incaico, más conocido como el imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Que se desarrolló prácticamente casi en toda la parte de Sudamérica, ¿no? A excepción del Brasil. Ahora sí vamos a entrar al tema número 3, que voy a desarrollar sobre la guerra civil entre los conquistadores, ¿no? ¿Por qué es importante desarrollar esta parte? Acá tenemos que tener en cuenta que siempre existió la rivalidad, ¿no? La rivalidad y sobre todo existió el punto de vista de que tanto los propios expedicionarios entre Pizarro y Diego de Almagro tenían la misión importante de ir descubriendo más tierras, ¿no? Estas tierras eran pues prácticamente informadas a la corona española, ¿no? Para que puedan ser más considerados, es decir, el que tenía más territorios ganados era un poco más reconocido por la corona, ¿no? Es así que el emperador Carlos V dispuso la recapitulación de Toledo en 1529
y fue el que hizo la repartición de territorios entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Pero acá hubo una situación un poco complicada, ¿no? En cuanto a la extensión de los territorios. Es por eso que hay esa disputa entre quién era el que tenía el poder. Entonces se crearon dos gobernaciones, ¿no? Una liderada pues por Francisco Pizarro, que se llamó la gobernación de Nuevo Castilla, que prácticamente vendría a ser toda lo que es la parte de Piura, ¿no? Y la otra fue la gobernación de Nuevo Toledo para Almagro, que prácticamente correspondía en la parte del sur. Si estamos hablando realmente de las ubicaciones, estamos hablando que Pizarro estaba en la zona más conocida como Piura, toda la parte del norte del país, mientras Almagro, Diego de Almagro agarró la parte de Nuevo Toledo, que sería prácticamente en la parte sur del país, ¿no? Y tenía como su adquisición principal la parte de la sierra, ¿no? Lo que ellos prácticamente trataban de conseguir es que eran y creían que la ciudad del Cusco era la que se hallaba ubicada una de sus respectivas gobernaciones. Siempre tenían la idea que el Cusco era prácticamente el centro de donde estaba toda la riqueza y donde se encontraba más el oro, la plata, y ellos pues, llegaron a tener esas disputas importantes, ¿no? Para llegar a consolidarse y ser, como se dice siempre, el caudillo entre ellos mismos. Es así que se dan las primeras guerras civiles, ¿no? Que duraron más o menos 10 años. Estamos hablando de los años 1537 y 1548, ¿no? Donde surgieron entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro, ¿no? Luego, entre los mismos familiares de estos también que querían tener la posesión de las autoridades, entonces también hubo una disputa que se trasladó de generación en generación. Claro, toda esta disputa también trajo algunas consecuencias, ¿no? Unas consecuencias importantes, como la muerte de los principales conquistadores, ¿no? El estancamiento del proceso de colonización también tuvo una demora, hubo un pequeño retroceso, y esto también trajo consigo que más adelante, cuando se solucionan estas dificultades, ya se está hablando del establecimiento del virreinato del Perú, siempre bajo las órdenes de la corona española, ¿no? Porque era importante. Acá vamos a ver un poco de las causas. ¿Cuáles fueron las principales causas que fueron y se dieron en estas guerras civiles entre los dos expedicionarios, ¿no? Es decir, entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro. La primera fue la vieja rivalidad entre ambos, ¿no? Entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Esto viene ya a partir de la expedición, ¿no? De la expedición. El punto segundo es la disputa que tenían por la posesión del Cusco. Como ya les comenté anteriormente, el Cusco prácticamente era el centro de donde creían que todo en la parte que existía en cuanto a la riqueza prácticamente inca estaba desarrollada en ese aspecto, ¿no? Estaba desarrollada en ese aspecto, es decir, que era el poder, ¿no? La ambición. Otro aspecto importante es la resolución adoptada por las autoridades españolas de hacer cumplir las nuevas leyes dictadas por Carlos V, ¿no? Las mismas que prohibían la perpetuación de las encomiendas y el trato inhumano a los indios. Hola Loana, ¿cómo estás? Te saluda el profesor Saavedra. ¿Todo bien? ¿Me estás escuchando? Sí, Entonces, profesor, buenos qué bueno, Luana, días. bienvenida, bienvenida. No sé qué pasa con ustedes que siempre entran un poquito tarde. Voy a hacer un poquito de recapitulación para que más o menos estés enterada, ¿ya? Como las clases, ¿llegaste a escuchar te mandaron la clase anterior, el domingo pasado? Luana.
¿Me escuchas, Luana? Sí, profesor, le escucho. Cuéntame, ¿te mandaron la clase anterior, la clase pasada? Diga, ¿Llegaste a escuchar la clase? sí, profesor, disculpa. ¿Llegaste a escuchar la clase? Recién estoy entrando Ah, ya, de la semana pasada. sí. Mm, Bueno, creo que estás conversando. todavía no, profesor. Ya, le hablas con la señora Juana para que te mande material, ¿ya? Ya, profesor. Listo, vamos a seguir continuando, ¿ya? Vamos a hablar sobre estas guerras civiles que hubo entre Francisco Pizarro y Hernando de Lugo. ¿Puedes ver la diapositiva que Ya, está en profesor. pantalla? Muy bien, entonces continuamos. El otro aspecto importante siempre era la resolución adoptada por Carlos V, ¿no? Que era el que prácticamente daba las disposiciones y sobre todo que se creaban ya las encomiendas y el trato humanitario a los indios, ¿no? Eso fue una de las partes más complicadas porque prácticamente los españoles vinieron a invadir y a conquistar, ¿no? Y ya no se le todavía el mismo privilegio con los indios, ¿no? Otra de las principales guerras en sí que se dieron entre estos conquistadores fueron prácticamente cuatro batallas importantes, ¿no? La primera tenemos la guerra de las Salinas, ¿no? Esta primera guerra de las Salinas se enfrentaba entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro, donde tenían la disputa y creían que el botín preciado de la parte del imperio tahuantinsuyo era el Cusco, ¿no? Esta guerra de las Salinas se da el 6 de abril de 1538, ¿no? Donde las tropas de Pizarro estuvieron al mando de Hernando Pizarro, miren ustedes, el hijo de Francisco Pizarro, y donde tuvo una persona que estaba inmersa también en la batalla, ¿no? Puntualmente al lado de su padre. Mientras que en la otra parte, es decir, los almagristas, estuvieron también a la orden de Rodrigo Ordóñez. Rodrigo Ordóñez era el brazo derecho, pues, de Diego de Almagro, pero él tuvo un percance porque tuvo una dificultad en uno de los ojos que fue cercenado por una disputa que tuvo anteriormente. Es decir, que Almagro, por su propio estado de salud, se limitó solamente a contemplar la batalla desde lejos. Él era prácticamente un observador. Y desgraciadamente las tropas de Francisco Pizarro fueron las que destruyeron o derrotaron a las de Diego de Almagro. Es así que el hijo de Francisco Pizarro, Hernando Pizarro, fue el que tuvo y se adueñó prácticamente de algunos territorios que tenía Hernando de Soto, ¿no? Perdón, Diego de Almagro, ¿no? Diego de Almagro fue uno de los que prácticamente tenía ciertas consideraciones también con Carlos V, pero todo esto también tomó varias dificultades, ¿no? Porque Hernando Pizarro ordenó que se pagara 20 años de prisión en España a los almagristas por ser desleales con la colonia, ¿no? Y fue dirigido por Juan de Rada, ¿no? Quien asesina a Francisco Pizarro después el 26 de junio de 1541. Todas estas disputas que suceden entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro, como ya lo vengo diciendo, era por la posesión a mayor terrenos conquistados, prácticamente hacía pues que la corona española con Carlos V tenía un mayor reconocimiento, ¿no? Entonces acá estamos viendo que en esta primera guerra ya prácticamente están participando también los descendientes, ¿no? Después tenemos esta segunda guerra llamada la Guerra de los Chupas, ¿no? Esta guerra se realizó en Ayacucho el 16 de septiembre de 1542, ¿no? Ya estamos hablando entre Almagro el Mozo y don Cristóbal Vaca de Castro, debido a que Vaca de Castro se negaba a reconocer a Almagro el Mozo como gobernador de Nueva Toledo, que su padre le había dejado en herencia por testamento.
El derrotado fue Almagro del Mozo, quien huirá para luego ser tomado preso y ejecutado por orden de Cristóbal Vaca de Castro. Miren ustedes cómo van descendiendo y desarrollándose toda esta disputa que existe. No crean que solamente fue una situación que vinieron y conquistaron, no, también hubo divisionismo. Así, haciendo una comparación entre los incas, entre, entre Huáscar y Atahualpa, también los españoles, que fueron los expedicionarios que llegaron acá al Perú, también tenían esas disputas por la posesión de mantener el control, ¿no? De mantener el control y sobre todo de adueñarse de más territorios que eran los que le daban más beneficio prácticamente para lo que era la corona española, ¿no? Eso era el meollo del asunto para que ellos puedan tener más ganancias, más reconocimientos, más títulos, y eso los hacía mucho más fuerte contra el otro, ¿no? Después viene la tercera gran batalla, que se llama la batalla de Aniquito. Acá ya estamos hablando de un poco la situación de los encomenderos, ¿no? Que también juega un papel importante dentro de la fundación de y la estabilidad que se da con el virreinato del Perú. Estos encomenderos prácticamente eran los más afectados de las nuevas leyes españolas, ¿no? Acuérdense que todas estas leyes venían de España y ellos, los gobernadores, las hacían cumplir. A pesar que estaban tan lejos, estamos hablando de Europa hacia América, había una injusticia porque prácticamente era aniquilar a la raza indígena, ¿no? Es decir, que eran explotados, no había ningún reconocimiento, salvo por ahí cuando se da ya el mestizaje, es decir, un esposo español casado con una indígena o un indio casado con una española, ¿no? Ahí se vienen ya los mestizajes. Una vez que se da todo esto, ya se va creando y se van dando nuevas leyes con la idea ya de formar y de establecer el virreinato de España en el Perú, ¿no? Por eso se va creando ya el establecimiento del virreinato. El virrey era la persona como si fuera el presidente de este entonces, ¿no? Y eres el que se empeñaba a imponerlas todas las partes de las leyes, de los enfrentamientos militares, y se tenía que cumplir a cabalidad con todas las leyes que ellos profesaban, ¿no? Incluyendo también, ahí juega un papel importante la Iglesia Católica, ¿no? Que también fue una de las situaciones que al menos los indígenas no tenían conocimiento de que existía un Dios, que existía el adoramiento a estas imágenes religiosas, ¿no? Entonces, una vez que ya Gonzalo Pizarro toma posesión de algunas situaciones, es el que lleva dirigiendo y teniendo una especie de dificultades con el virrey Blasco Núñez de Vela, y este pues fue derrotado en la batalla de Naquino un 18 de enero de 1546. Miren ustedes cómo van apareciendo nuevas autoridades que también van con la misión de quitar todos estos intereses, sobre todo de tener el poder, ¿no? El poder. Acuérdense pues que el Perú era uno de los países que tenía mucho oro, mucha plata, y ellos veían pues como un botín de guerra al que más extensiones de terrenos tenían, era para poder seguir expandiendo la corona española a nivel de Sudamérica. Y después se da la última batalla importantísima, ¿no? Entre estos conquistadores, que se llamó la batalla de Jaquijahuana, ¿no? Esta se llevó a cabo el 9 de abril de 1548. Estamos hablando entre el hijo de Francisco Pizarro, Gonzalo Pizarro, que se negaba a someterse a las disposiciones de la corona, ¿no? Es decir, que él se quería implantar sus propias leyes y desconocer a la corona. Situación que esto produjo un pequeño disgusto al rey de España, ¿no es cierto? Y es así que él trata de buscar la manera de que todas estas dificultades sean aniquiladas porque no podía desconocer a la corona española. Y es así que Pedro de la Gasca es el quien fue enviado de España, miren ustedes, con el fin de que exista una
retomar el poder y se cumplan las leyes nuevas que mandaba la corona, ¿no? Es así que Pedro de Gasca, con la ayuda de un batallón que llegó a Lima, fue en busca de Gonzalo Pizarro, quien lo derrotó y lo ejecutaron, ¿no? En el mismo campo de batalla. Es decir, que en la misma batalla fue derrotado junto a su lugarteniente Francisco de Carvajal. Todo esto también produjo que Gonzalo Pizarro tratara de mantener y quería desligar al Perú de España, ¿no? Él quería prácticamente independizar a Perú y que no sea sometido con todas las disposiciones de España. Situación que, como sabemos, no sucedió, no fue permitido, y es así que Pedro de Gasca fue el que toma ya el mando y fue el gobernador del Perú a la muerte de Gonzalo Pizarro, ¿no? Quien regresara a España en 1550, quedando el virreinato a cargo de la audiencia, ¿no? Miren todas estas circunstancias conflictivas que se dan en todo este desarrollo, ¿no? Este desarrollo que a la larga trajo también consigo un cambio importante, porque acuérdate que los indígenas desconocían muchas situaciones importantes, ¿no? Importantes. Todo esto trajo consigo también la ambición española siempre en los territorios que ellos tenían, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo está claro? Loana, ¿todo está bien? Cuéntame, Loana, ¿cuántos alumnos son ustedes? Bueno, la verdad no sé cuántos alumnos son. Nada, Luanita. Bueno, Luanita, ya que tú eres la única, ¿has tenido dificultades para ingresar a la plataforma de Facebook? Solo un poco. ¿Por qué no te ingresa? Creo que era por el internet que estaba un poco lento. Ah, pero sí, el código, todo está perfecto. No, sí, eso sí. Ah, qué bueno, bueno. Más bien un favor, para la próxima clase, tú me vas a desarrollar, ¿ya? Apunta, por favor. Ya, un ratito. No sé. Y ya, profesor. Ya, para la próxima clase, tú me vas a desarrollar, va a ser tu primer trabajo. Te doy dos opciones, no sé cuál es la que más prefieras. O me haces la biografía de Francisco Pizarro, o ¿ya? Tú vas a optar por una de las dos, o me haces la biografía de Atahualpa, ¿ya? Uno de los dos. La biografía de Francisco Pizarro o de Atahualpa. ¿Cómo se llama? Atahualpa, ¿ya? Acuérdate que él fue el Inca, ¿no? Ay, Dueño del imperio del Tahuantinsuyo, en la época más triste cuando viene la conquista, ¿no? y ahí yo decido entre cuál de esos dos voy a hacer la Ah, biografía. exactamente, ¿ya? Y ya, ¿Cómo vas a hacer una profesor. exposición? La exposición es libre. Puedes subir un video, puedes grabar un audio, o puedes leerlo como yo estoy desarrollando la clase. Ya tú ves cómo lo vas a desarrollar, ¿ya? Y ya, profesor. Voy a tener que exponer sobre mi biografía. Ajá, sobre la biografía de Francisco Pizarro o de Atahualpa, que era el Inca en ese momento, ¿no? Acuérdate que sí Mm, hubo el rescate en Cajamarca de 2 cuartos de oro más uno de plata, ¿no? ¿Y cómo me dijo que le voy a hacer esto, esa exposición? Lo Que voy lees, a lo tener. lees, es decir, Ajá. sacas, buscas ahí los libros de historia del Perú, la biografía de Francisco Pizarro de Atahualpa, lees, ¿no? Y tienes una especie de, si lo grabas también, un alumno mío, de secundaria, Grabo, dime. grabo un video exponiendo sobre, Claro, sobre el tema que... así es.
Puede ser, O lo voy a tener que hacer así como ahora. claro, como una ayuda visual. ¿Ya? A ver, vamos a desarrollar la tarea. ¿Ya? Vamos a empezar. Ya. ¿Tienes la diapositiva que está ahí, Frida? ¿La ves? Disculpa. ¿Ves la diapositiva? No le escucho. Un ratito. Disculpe, ¿me puedo repetir la pregunta? A ver, vamos a desarrollarlo de manera conjunta, ¿ya? Ya. Para que puedas hacerte mucho más fácil. La primera tarea dice acá bien claro. Primero, punto 1, relacionar. Acuérdate que yo he desarrollado ya las 4 grandes batallas que se desarrollan, ¿cierto? Tenemos acá, te pone como alternativa la letra A, guerra entre Pizarro y Almagro. La letra B, guerra entre Gonzalo Pizarro y La Gasca. La letra C, guerra entre Almagro, El Mozo y Vaca de Castro. Y la letra D, guerra entre Gonzalo Pizarro y Blasco Núñez de Vega. ¿Ya? Las alternativas están en desorden, ¿no? Dice acá la primera, Catijahuana, Chupas, Añaquito y Las Salinas. Si yo te hago la primera pregunta, ¿cuál de las guerras fue entre Pizarro y Almagro? ¿Cuál sería la respuesta? Fácil, ¿no es cierto? Sería la Mm, Salinas. Es decir, en la parte de paréntesis Salinas sería la letra A. ¿Está claro? la A. ¿Estás viendo la Atahualpa, sí. diapositiva? Estoy en la tarea, ya encontré. Yo te puse como ejemplo, ¿no? Guerra entre Pizarro y Almagro. La respuesta correcta es la de Las Salinas. ¿Está claro? Entonces, en Las Salinas sería la letra A, en el paréntesis. ¿Sí? ¿Me estás entendiendo? Ya. Algo. Ya. ¿En qué? En tarea dice, hay cuatro alternativas, A, B, C y D. Ah, sí, sí. ¿Ya? El primer ejemplo era guerra entre Pizarro y Almagro. La respuesta correcta es Las Salinas. Entonces, en el paréntesis de Las Salinas pondrías la letra A. ¿Está correcto? Ya. Ya. Ahora, guerra entre Gonzalo Pizarro y La Gasca. A ver, busca en qué guerra estaba Pizarro y La Gasca. A ver, creo que lo tengo acá. Ajá. No. Pedro y La Gasca. Ajá. ¿Cuál sería? Sería Jaquijahuana, la respuesta. ¿Está claro? Sería la letra B. ¿Cierto? Ya. ¿No es cierto? Porque acá dice bien claro, dice acá. Se llevó a cabo el 9 de abril de 1548 entre Gonzalo Pizarro y el pacificador Pedro de la Gasca.
¿Está correcto? Entonces ya sabemos que en la batalla de Jaquijaguana se da el enfrentamiento entre Gonzalo Pizarro y la Gasca. ¿De acuerdo? Ya. Listo. La letra C es guerra entre Almagro el Mozo y Vaca de Castro. ¿Cuál sería la respuesta? Fácil. Sería la guerra de Chupas. ¿Ah? ¿Está claro? Entonces la C sería guerra entre Almagro, el Mozo y Vaca de Castro, se dio en Chupas. Sería la C, ¿verdad? Y la otra, por lógica, ya sabemos, guerra entre Gonzalo Pizarro y Blasco Núñez de Vela, sería la Añaquita. Está sencillo, ¿verdad? Entonces, para la próxima clase también me vas a desarrollar esta tareita, ¿ya? No está nada complicado. Ya. ¿Sí? ¿La tienes claro? De acuerdo. Sí. Muy bien. Entonces acá ordenas. Acá sería la primera, la B, sería B, C, acá cambiaría A, sería la última, Salinas, de ahí sigue Jaguana, Chupas y Añaquito. ¿Ya? Igual acá marca verdadero, falso, te dice. Diego de Almagro fue ejecutado por orden de Francisco Pizarro, ¿verdadero o falso? Fue verdadero, ¿no? Francisco Pizarro fue asesinado el 26 de junio de 1541 y si buscamos acá, dice que Pizarro muere el 26 de junio de 1541. Entonces sabemos que es verdad de Pedro de Gasca gobernó el Perú a la muerte de Gonzalo Pizarro. Y acá justamente en el último estamos leyendo. El alzamiento de Pizarro dice acá, Pedro de la Gaja, quien quedó gobernando el Perú a la muerte de Gonzalo Pizarro. Entonces también es verdad de Carlos V repartió los territorios entre Pizarro y Almagro, es verdadero. Es decir, que en la tarea 2 todos son verdaderos. Diego de Almagro fue ejecutado por orden de Pizarro, verdadero. Francisco Pizarro fue asesinado el 26 de junio de 1541, verdadero. Pedro de la Gasca gobernó el Perú a la muerte de Gonzalo Pizarro, verdadero. Carlos V repartió los territorios entre Pizarro y Almagro, es verdadero. ¿Ya? Y a las otras respuestas tuyas son de conceptos, ¿no? ¿Qué gobernaciones se crearon a causa de las reparticiones? Ya sabemos. Acá hay un mapa, hay que colorearlo. Y ahí vienen otras preguntas de concepto que tienes que ir desarrollando. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo te está quedando claro? Le quería preguntar sobre la exposición, de que eso lo voy a tener que exponer el próximo domingo Sí, y así por como ahora. claro, como ahora. Puedes agarrar y leer lo que es acá la bibliografía, lo lees. O, de lo contrario, como ya te expliqué, lo puedes hacer en un video también, lo subes y listo. Mira, acá tengo un ejemplo que me ha mandado un alumno de tercero de secundaria. Te lo voy a ver para que veas cómo me lo ha mandado. Él utilizó la parte mucho más sencilla y lo quiso grabar por audio. Me lo mandó también al correo y se lo acepté, no había ningún problema.
Entonces eso ya depende de cómo lo van a organizar, ¿no? Cómo lo van a organizar. A ver, espérate, para que veas cómo más o menos lo desarrolló este alumno. Listo. Lo que se- Él lo desarrolló así es. A mí me tocó Manuel González Plata. Lo dividí en 4 subtítulos: biografía, evolución, profesiones y obras. Su biografía. Manuel González Prada, mejor conocido como José Manuel de los Reyes González de Prada, nació el 5 de enero de 1844. Falleció el 22 de julio de 1918 a causa de un mal cardíaco. Fue una de las figuras más influyentes a fines del siglo XIX e inicio del siglo XX en letra y política. ¿Ya ves? Me lo mandó así. ¿Me escuchaste? Sí, profesor. Ajá, él optó por eso y ya es válido también. Todo se puede realizar dependiendo cómo lo vayas a querer desarrollar. ¿Hay tiempo para tu exposición? No, puede durar 5 minutos, puede durar 6 minutos, dependiendo de la información que puedas conseguir. Yo tengo la característica que a más información, más nota, pues, ¿no? Porque es más esfuerzo. ¿Ya? Ya. Listo, entonces no te olvides también de desarrollar esta parte de la tarea. Sobre todo me interesa que desarrolles la parte de los números 3, 4, bueno, el 4 no, porque el 4 es colorear, el 5, el 6, el 8, el 9 y el 10, ¿ya? Porque ya el 1 y el 2 prácticamente lo hemos desarrollado acá en clase, ¿ya? Este, de la tarea me dice, ¿no? Sí, de la tarea. Prácticamente desarrollas todo lo que son los conceptos, ¿ya? Por ejemplo, Es la, es la- es la página 16 de la que me dice. es la página 12, a ver, sí, la página 12, la página 13, ¿ya? Tú desarrollas Ya. la página 12 y la página 13. Sobre el mapa. Más que el mapa, me interesa la pregunta número... ¿puedes apuntar? ¿Tienes para apuntar? Sí, ¿no? Sí. Ya, yo quiero que me desarrolles la pregunta número 3 que dice, ¿qué gobernaciones se crearon a causa de las reparticiones? ¿Ya? La pregunta número 5, ¿cuánto tiempo duraron las guerras civiles entre los conquistadores? La pregunta 6, ¿qué consecuencias trajeron las guerras civiles? La pregunta 8, ¿quiénes asesinaron a Francisco Pizarro y por qué lo hicieron? La pregunta 9, ¿qué sucedió en la guerra de Chupas? Y la pregunta 10, ¿quiénes se enfrentaron en la batalla de Añaquito y qué sucedió al final? Esas preguntas necesito que las desarrolles para la próxima clase. Ya, profesor. ¿Ya? Ya. La del 4 no, porque es colorear, entonces, ya para qué si acá ya lo veo que acá dice bien claro, Nueva Castilla, Francisco de Pizarro y Nueva de Toledo, Diego de Almagro, ¿no? Entonces ya para eso ya me imagino que ya eso es un secundario. ¿Ya? Ya, profesor. ¿Está claro hasta ahí? Solo las preguntas. Nada más las preguntas, porque lo otro de la primera y la segunda ya lo hemos desarrollado. ¿Ya? Ujú. Ya hemos desarrollado que la segunda pregunta, que es marcar, todas son verdaderas. La otra igual, ya la hemos completado, ¿no? Guerra entre Pizarro y Almagro se dio en las Salinas. Guerra entre Gonzalo Pizarro y Gasca se salió en Jaquijaguana. Guerra entre Almagro Hermoso y Vaca se dio en Chupas y la última se dio en Añaquí. ¿Ya? Así que ya lo hemos desarrollado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profesora, ya entiendo. Profesora, ya entiendo. Qué bueno que ya me hayas comprendido. Está muy bien. Lo que sí me preocupa es que no hay muchos estudiantes. No sé cuántos estudiantes le dijeron que eran. Según tengo aquel listado que me mandó la señora Juana, me dijeron que eran como 8. Pero
quizás no habrán. ¿Y la semana pasada cuánto ingresaron? Ninguno, porque dice que hubo problemas con el servidor, que estuvo mal el link. Ah, seguro. ¿Tú no te conoces con ninguno? No, bueno, llegan los mensajes al grupo, pero yo no les hablo a ninguno. Ah, sería bueno que tengas también crees un mensaje de grupo de WhatsApp para mandarles así como han hecho lo de tercero, para que puedas estar comunicado. ¿Ya? Ya, profesor. Joana Lucero Regalado Guerra, ¿verdad? Sí, profe. Ya, faltaría Mariceli Díaz Carrillo, Kimberly López, Francisco Sanguinetti y Jefferson García Rojas. Nada más que son ustedes, no hay más. Profesor, ¿y eso sobre las clases las clases presenciales? ¿Va a ser? Dios quiera que ya sea a partir del otro año, supuestamente. Ojalá. Sí, sí, es verdad, se necesita ya, porque es bien complicado desarrollar y tenerlos muy activos ustedes. Hay que tener fe, nomás, yo creo que sí, ¿no? Sí, Dependiendo profesor. cómo se vaya desarrollando, porque dice que ahora en Europa ya está en la quinta ola. Ah, Ya sí, recién va a entrar a la tercera, imagínate, qué retrasados estamos. sí. Siendo Europa el punto más complicado, ¿no? Ujú. Y ¿A sobre usted ya le todo, pusieron la vacuna, profe? a mí ya me vacunaron, menos mal la primera. No le pasó nada. No, gracias a Dios no, todo bien, pero sí me dolió el brazo. Me dolió el brazo fuertemente 2, 3 días. Ah, Así es, pero bueno, hay que seguir en la lucha, como dice. Hay que seguir en la vida adelante. No sí, nos queda profesor. de otra, pues, no nos queda de otra. Muy bien, vamos a desarrollar este cuarto tema, ¿ya? Para poder ir avanzando un poco y así estar un poco más tranquilos. Vamos a hablar ya sobre el establecimiento del virreinato del Perú, ¿no? Como tú ya te estás dando cuenta, todo esto también es enfrentamiento, ¿no? Ya sabemos y recordando los primeros capítulos que, bueno, no estuviste en clase, pero las clases son grabadas, como ahorita ya las estoy grabando también y después le doy a la señora Juana para que la suba. Hemos visto Ujú. que en la época del imperio del Tahuantinsuyo, ¿no es cierto?, existían también rivalidades. Tuvimos a un Huáscar contra un Atahualpa, ¿no? Todo por la ambición de ser y obtener el poder. En la parte de los españoles también, por tener más terreno, por tener más expansiones, hubo el enfrentamiento entre los dos expedicionarios, entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Y a su vez también los hijos de los hijos, hubo el enfrentamiento muy fuerte. Todo esto también trajo consigo de que Gonzalo Pizarro, hay un detalle muy importante que eso nunca te debes de olvidar, y que siempre preguntan cuando vas a postular al examen de admisión de San Marcos, de otras universidades, nunca te olvides que el hijo de Francisco Pizarro, Gonzalo Pizarro, fue el que quiso de que el Perú sea independiente y no forme parte de la corona española. Mira tú, ya había un antecedente que Gonzalo Pizarro tenía en mente de ser prácticamente liberar al Perú de la corona española. Pero desgraciadamente no lo consiguió porque, acuérdate que llegó la expedición muy fuerte, ¿no? Que fue presidido por Pedro de la Gasca y prácticamente aniquilan, pues, y dan muerte a Gonzalo Pizarro, ¿no? Y es así que Pedro de la Gasca se hace como el primer gobernador del Perú, ¿no? Entonces, ya entrando al establecimiento del virreinato, todos estos sucesos se dan con el rey Carlos V, ¿no? Entonces, acá viene ya el establecimiento del virreinato. ¿Cómo se crea este virreinato del Perú si sabíamos que España estaba en la otra parte del continente? ¿No? Estamos hablando de Europa hacia América, América del Sur prácticamente. Si hablamos en términos de esta época de 1542, 1532, estamos hablando que prácticamente esa expedición se demoró como más de 15 días para poder venir desde España hasta el Perú. Mira.
Es así que a raíz de todos estos acontecimientos que se dieron entre las guerras civiles, ¿no? El rey de España, en esta oportunidad Carlos V, al ver todas estas dificultades, el 20 de noviembre de 1542 promulga una Real Cédula. Profesor, ¿qué es Real Cédula? La Real Cédula vendría a ser como si fueran las leyes que se tienen que cumplir, ¿ya? Es de carácter obligatorio. Y en esta Real Cédula, el 20 de noviembre de 1542, se forma y se aprueba la creación del Virreinato del Perú, ¿no? Cuando hablamos de la creación del Virreinato del Perú, estamos hablando pues prácticamente que nosotros formaríamos parte de la corona española, ¿verdad? Entonces, es así que ya deja de llamarse gobernación, sino se forma ya y se llama como virreinato, y que estaría presidido por un virrey. Este virrey prácticamente viene por órdenes de Carlos V, que era el rey, y es el que prácticamente vendría a ser como si fuera el que rinde todas las cuentas que suceden en la parte del Perú, ¿no? En cuanto a toda la conquista que se dio en el imperio del Tahuantinsuyo. Es así que ya se va dando y se va perdiendo lo que es el sentido de la gobernación, es decir, que va teniendo mucho más poder, ¿no? El virrey prácticamente era el encomendero número uno bajo todas las disposiciones del rey, donde se cumplía a cabalidad todo lo que son los tributos, todo lo que son los encomenderos, los gabonales, empiezan a surgir ya los impuestos, empiezan allá a desarrollarse lo que es las clases sociales, ¿no? Y todo eso se va dando en 1542 con la Real Cédula. Aparte, esta Real Cédula iba acompañada de varias leyes, ¿no? Que se tenían que cumplir de manera obligatoria, ¿no? Todas estas disposiciones tenían, entre comillas, mejorar el ordenamiento y la administración por parte de la corona con las partes de los pueblos conquistados, en este caso vendrían a ser ya los virreinatos, ¿no? Y se dan nuevas leyes, ¿no? Leyes que prácticamente son mandadas desde España hacia el Perú. Todo con la finalidad de siempre, y nunca hay que olvidarnos, con la finalidad siempre de perjudicar el desarrollo del indio, ¿no? Y a su vez se les daba más preferencia a los conquistadores, ¿no? Como en toda situación. El que gana una guerra prácticamente es el que tiene mayores beneficios que los pueblos oprimidos, en este caso los indios, ¿no? Entonces se van a dar dos importantes leyes, nuevas leyes, ¿no? La primera es la supresión de las encomiendas, ¿no? Es decir, que en adelante se prohíbe que los aborígenes fueran entregados a los españoles para su trabajo, so pretexto de adoctrinarlos en la fe y la religión católica. Nunca te olvides que también el peso católico de la religión católica en España fue muy importante. Ellos también colaboraron con la expedición que llegó acá, ¿no? Acuérdate de Cristóbal Colón, que fue la Niña, la Pinta y la Santa María, que fueron embarcaciones prácticamente apoyadas por la Iglesia Católica y la Reina de España, ¿no es cierto? Los reyes de España. El segundo vendría a ser la evolución del trabajo forzoso que los indígenas efectuaban en beneficio de los españoles. Como siempre, trató de darse un maquillaje en estas disposiciones. ¿Se cumplían a cabalidad? Efectivamente que no se cumplían. Siempre el indio fue tratado como si fuera un esclavo, ¿no? Es decir, que el español que tenía bajo su mandato a estos indios prácticamente eran explotados, ¿no? Explotados. Entonces así, con todas estas características, tanto económicas, políticas, sociales, religiosas, se va afiatando ya lo que es el virreinato peruano, ¿no? Y es así que el primer virrey nombrado por la corona española,
mayormente por el rey Carlos V, fue Blasco Núñez de Vela. Blasco Núñez de Vela se convierte en el primer virrey del Perú. Y habría que acá prácticamente hacer todo este cumplimiento estricto que se viene desarrollando en esta parte económica, política, social, cultural y religiosa del Perú. Este virreinato también trajo consigo algunas cosas importantísimas, como lo vamos a ver. Se va creando ya la organización política de la gobernación colonial. Entonces, ¿cómo queda consolidado esta parte? ¿No? Y acá puedes ver esta organización política en este cuadrito, ¿no? La primera autoridad, ya sabemos, que es el rey de España. En esta oportunidad, Carlos V. De ahí viene un Consejo de Indias. Este Consejo de Indias estaba conformado por todos los aristócratas españoles. ¿Ya? Prácticamente vendría a ser como el Congreso de la República, ¿no? Sino que ya se llamaba el Consejo de Indias. No vas a creer que eran indios que estaban ahí, no. Este Consejo de Indias constituían prácticamente todos los que son las leyes, ¿no? Vendría a ser como el Congreso de la República, haciendo una comparación con la de nosotros con el Perú. Después del rey y del Consejo de Indias, recién venía el virrey. Este virrey prácticamente era el que tenía la organización completamente de todo lo que se iba desarrollando en esta parte del sur del país, ¿no es cierto? En esta parte del Perú, ¿ya? Y este virrey también tiene dos divisiones. El virrey forma las audiencias y los cabildos. En las audiencias prácticamente era donde se debatía y se desarrollaban las leyes. Y en los cabildos era la parte del que el pueblo pedía qué situaciones deberían de cambiar, ¿no? ¿Qué situaciones deberían de cambiar? Es decir, que eran los reclamos que a veces estaban en contra de algunas leyes que no favorecían el desarrollo de la corona. Es así que ya se va desprendiendo del virrey, empiezan las encomiendas, los corregimientos, las intendencias. Las intendencias vendrían a ser como si fueran las municipalidades de ese entonces, ¿no? Estas intendencias eran que desarrollaban tres puntos importantes: el absolutismo, la desigualdad y las injusticias. Las intendencias vendrían a ser, pues, si hacemos una comparación con nuestra realidad, el poder judicial, ¿no? Donde si a ti te violaban tus derechos o cometían algunas injusticias, tú ibas y los procesabas. En ese sentido, tú eras la persona que podías decir que te habían maltratado, ellos solucionaban el problema y prácticamente daban un veredicto, ¿no? A favor o en contra, siempre buscando, ¿no?, la justicia de la ley, ¿no?, cumpliendo dentro del marco establecido de la ley. La ley era importantísima para toda esta situación. ¿Está claro, mi estimada Ana? Sí, profesor. ¿Hay alguna pregunta? No. Qué bueno. Nunca te olvides que siempre la parte del virreinato es de manera vertical, ¿no? Siempre uno hacia arriba, hacia abajo. Entonces acá se va desarrollando ciertos aspectos para que tú más o menos tengas una idea de cómo se iba desarrollando toda la parte de esta situación con todos los reyes y las dinastías que hubo. Como tú sabes, el rey de España era el que gobernaba prácticamente y el jefe absoluto por derecho divino. Él era el dueño prácticamente de todo lo que se desarrollaba en las diferentes virreinatos. Acuérdate que no solamente se crea el virreinato del Perú, sino también se crea el virreinato de La Plata y se va desarrollando varias intendencias que todo esto iba a tener como título algunas especialidades importantes, ¿no? Es así que se va creando algo que es importante, ¿no? El título de príncipe de Asturias y sus hermanos los infantes, ¿no? Acuérdate que España hasta ahora tiene una monarquía, ¿no?, donde
está el rey, los hijos del rey, y se van desarrollando de herencia en herencia, se van pasando de mando en mando, ¿no? Durante todo esto, imagínate, estamos hablando de más o menos 1530 y pico, y hasta ahora siguen habiendo la reina Isabel I, ¿no es cierto? La reina Isabel II, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también dentro de los reyes existieron dos aspectos importantes, ¿no? Acuérdate que todo lo que se habla de reyes estamos hablando que eran prácticamente los que tenían que ver desde el punto de vista político, económico, judicial, religioso, militar, durante la colonia y gobernaron los virreyes, ¿no? Los virreyes prácticamente vendrían a ser como si fueran los alcaldes de estos virreinatos, ¿no? Dentro de los reyes también se crearon dos bandos, ¿no? Como decir, de izquierda y de derecha, si hacemos una comparación. Uno fue la dinastía de Hamburgo y la otra fue la dinastía borbónica o de Borbón, ¿no? La primera dinastía de Hamburgo estaba conformado por prácticamente 5 reyes. Ahí tenemos a Carlos I, que se desarrolló de 1517 a 1556, Felipe II, de 1556 a 1598, Felipe III, de 1598 a 1621, Felipe IV, 1621, 1665, Carlos II, 1665 y 1700. Estos fueron los reyes que formaron la dinastía de Hamburgo. De ahí viene una dinastía mucho más joven, ¿no? Con otros cambios. Acuérdate que ya empiezan a desarrollarse también nuevos descubrimientos, ¿no? Entonces tenemos a la dinastía borbónica, también formado por 5 reyes. Acá tenemos a Felipe V, que prácticamente dura su periodo de rey de 1700 a 1746, Fernando VI, de 1746 a 1759, Carlos III, de 1759 a 1788, Carlos IV, de 1788 a 1808, y Fernando VII, de 1808 a 1824. Y la pregunta que de repente me vas a hacer, ¿no? Profesor, pero ¿qué? ¿Y ahí nomás murieron los reyes? No, sino que después de 1824, acuérdate, que ya hubo la independencia del Perú, ¿no es cierto? Entonces, dejamos de ser y de pertenecer a la corona española, gracias a don José de San Martín, que proclama la independencia del Perú, ¿no es cierto? Un 28 de julio de 1821, y por eso que celebramos el bicentenario de la independencia del Perú. Es decir, con Fernando VII prácticamente se termina todo lo que era la parte de la independencia que teníamos con España. En cuanto a los consejos de Indias, que ya te dije que era como la especie del Senado, que fue creado por Carlos I en 1524, fue organizado por Felipe II en 1572, su sede radicó en Madrid, y a sus reuniones solo podían asistir el rey, ¿no? Fue un organismo sobre el cual descargó la corona todo el peso y la responsabilidad del gobierno a sus colonias americanas. Esta parte del Consejo de Indias vendría a ser como si fuera el Congreso de la República, donde se mandaban las leyes y tenían los demás virreinatos, ¿no? Como siempre, el rey era el gobierno de las colonias, es decir, que a él se le tenía que dar todas las explicaciones y todo lo que sucedía, y él redactaba vía las reales cédulas y las reales ordenanzas toda la situación que tenía que cumplirse a cabalidad de todos los mandatos coloniales, ¿no? Siempre acuérdate que todo venía dirigido específicamente desde la corona hacia España, hacia Perú, ¿no? De la corona hacia el Perú.
¿Por qué era importante esto? Porque prácticamente nosotros éramos parte de, como virreinato del Perú, éramos parte de lo que era lo que mandaba el rey de España, ¿no? En ese aspecto, Carlos V todavía. Sucedía, claro, algo nuevo, sí. Habían de repente otras urgencias importantes que se iban desarrollando, sí, pero se iban desarrollando de manera mucho más lenta, ¿no? Después vamos a hablar un poco de los virreyes que se dan en el Perú. Solamente se dieron 6 virreyes durante toda esta parte del virreinato. Es bueno recordar, ¿no? Es bueno recordar. ¿Qué vendrían a ser los virreyes? ¿No? Como ya más o menos te lo había informado, los virreyes prácticamente eran las personas que daban información de todo lo que sucedía dentro del virreinato al rey de España, ¿no? Es decir, que él era el representante, era la máxima autoridad de la colonia y era el que prácticamente cumplía por 4 años su mandato, ¿no? En algunos casos se cumplían un poco más de años, pero la norma decía específicamente que tenían que durar 4 años. Todos estos estaban sujetos a todo lo que el Consejo de Indias era el que prácticamente les mandaba las obligaciones y las leyes que tenían que cumplirse a cabalidad. Cualquier virrey que hacía desobediencia a las leyes impuestas por la corona prácticamente era destituido, ¿no? En total fueron 40 provenientes de España y poseían títulos inmobiliarios, ¿no? El virrey gobierna a través de sus instrucciones, ¿no? Instrucciones. Es decir, que él cumplía todo lo que era la parte política, legislativa, judicial, militar, económica y religiosa. Era la máxima autoridad en representación de la corona española. Acá vamos a nombrar los principales reyes, que eran pues los que más hicieron su propia circunstancia en cuanto a su personalidad y sus características, ¿no? Acá podemos nombrar al primero, el duque de Palata. Ese fue de 1681 a 1690. Manuel de Amat, 1761 a 1776. Fernando Abascal, 1806 a 1816. El conde de Superunda, 1745 a 1761. Agustín de Jáuregui, 1780 a 1784. Y José de la Serna, 1821-1824. ¿Ya? Este José de la Serna prácticamente fue el que fue prácticamente expulsado cuando se da la independencia del Perú en 1821, ¿no? Pero tuvo algunos, se quedó todavía hasta que se entregara todo el poder y con las palabras características de José de San Martín, ¿no? El Perú es libre por la voluntad soberana de los pueblos, que fue justamente la proclamación del Perú el 28 de julio de 1821. Después tenemos la Real Audiencia, ¿no? Todo esto que estamos desarrollando prácticamente viene a ser el cuadrito, este cuadrito que ya te había puesto. Estamos recién acá en la parte del virrey. Vamos a entrar a las audiencias, a los cabildos, ahí va a venir las encomiendas, los corregimientos, las intendencias y todo lo que ya vamos a ir desarrollando, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo está claro? Sí, profesor. Qué bueno. Sobre todo es importante que memorices algunos o apuntes algunas fechas, ¿no? Para que cuando tomes Ajá. ya lo vas a tener mucho más claro. Por ejemplo, ¿qué te puedo preguntar para un examen? Que lo voy a tomar después, justamente en la última clase. Lo único que te podría preguntar sería dos cosas importantes, ¿no? Primera pregunta, y escríbelo por favor, porque yo sé que eso va a ser pregunta para el examen. Te puedo preguntar, ¿quién fue el primer virrey del Perú? ¿No? Esa podría ser la primera pregunta del examen. ¿Ya? ¿Quién fue el primer virrey del Perú?
Y como ya lo sabemos, la respuesta es, ¿ya la tienes? Nuestro Este, amigo, ¿cómo empieza? Blasco pero, de Vela. ¿Ya? ¿qué? Nunca. Disculpe. ¿Quién fue el primer virrey del Perú? Puede ser la pregunta del examen que lo voy a hacer. Y la Eh, respuesta es ¿Quién, quién fue el Blasco primero? Núñez de Vela. ¿Ya? Velasco Núñez de Vela, Blasco Núñez de Vela. Blasco. el ¿Ya? primer rey del Perú. Virrey, virrey. Virrey. Rey, acuérdate que está en España. El virrey es el que está acá en el Perú. No confundas, acá nunca hubo rey, sino virrey. Virrey. Blasco Núñez de Vela. ¿Ya? Entonces seguimos. Vamos a hablar un poco sobre la Real Audiencia. La Real Audiencia, como ya más o menos te había explicado, eran los tribunales de justicia, ¿no? Que era compuesto por oidores que extendían sus tareas, ¿no? Y el ámbito político. Estas audiencias principales en América fueron fundadas en la sede de los virreinatos. El presidente de estas audiencias ocupaba el cargo de virrey en caso de muerte o ausencia. Es decir, que la Real Audiencia vendría a ser como si fuera el Palacio de Justicia, ¿ya? Era donde Ya. se daban las leyes a favor del virreinato que venían emanadas de la corona española. ¿Qué son los corregimientos? Buena pregunta. Estos corregimientos eran prácticamente como las determinadas extensiones de territorio a cargo de un funcionario llamado corregidor. Después del virrey viene el corregidor, ¿ya? El corregidor era el representante del virrey, justamente lo que le estaba diciendo. Vendría a ser como si fuera el subprefecto o el subalcalde de una comunidad, ¿no? Mm, Y él es el que se desarrollaba en las provincias. Él prácticamente era el que vigilaba y hacía cumplir todas las ordenanzas y las prerrogativas que daba el virrey. Siempre con informar de todo lo sucedido al rey de España, ¿no? Acuérdate que este corregidor era un rango menor que el virrey. Primero era el virrey y después era el corregidor, ¿ya? Él era prácticamente el que recolectaba todo lo que eran los impuestos y los tributos que tenían que pagar los indígenas, ¿no? Para realizar esta labor, el corregidor coordinaba con los encomenderos, que eran prácticamente los caciques de los pueblos de indios, ¿no? Es decir, que siempre era como ir descentralizando el poder, ¿no? Teníamos el virrey, teníamos el corregidor, y este corregidor a su vez tenía todos los que eran los caciques, que eran los que daban información de los impuestos y los tributos que tenían que pagar los indígenas. De acá entramos al punto 6 que también es importante, que es el cabildo. Este es importante porque ya estamos hablando de las municipalidades, ¿no? El cabildo antiguamente, ahora modernamente se llaman las municipalidades, ¿no? ¿Qué vendrían a hacer estos cabildos? Los cabildos siempre van a obedecer, ¿no? Obedecían a los intereses del rey si no iban más allá. Acá se escuchaban las palabras y las quejas de los vecinos, es decir, los particulares. Ellos trataban de poner qué situaciones deberían de mejorar dentro del punto de vista del gobierno local. Es decir, que por ejemplo, si querían asfaltar una avenida o una plazuela, ellos pedían en audiencia pública que el gobierno tenía que desarrollar esas obras a beneficio de la población. Es decir, que estos cabildos eran prácticamente del poder de la ciudadanía y que tenían que ser cumplidas por, en este caso, el corregidor, ¿ya? Estos cabildos también eran netamente urbanos, es decir, que se desarrollaban dentro de audiencias públicas y donde también buscaban y trataban de reducir
la reducción en cuanto a los impuestos que a veces tenían que pagar los cabildos de los indios, ¿no? Entonces ya sabemos que acá los cabildos habían de dos tipos. Los cabildos abiertos, que prácticamente eran de toda la comunidad, y los cabildos prácticamente de los indios, ¿no? Después vamos a entrar a lo que es la intendencia, ¿ya? La intendencia. Esta fue creada en 1784 por el rey Carlos III. Ya nos olvidamos de Carlos V, ahora estamos en Carlos III. Y era un reemplazo, ¿no? De vez de llamarse corregidores, se forman las intendencias. Eran grandes zonas geográficas similares a los departamentos actuales, que eran gobernados por los intendentes, ¿no? Parecidos a los prefectos actuales que subdividían en partidos a cargo de la subdelegación. Sus facultades eran administrativas y judiciales que debían ser cumplidas. Cuando hablamos ya de estos intendentes, estamos hablando que prácticamente iba como modernizar prácticamente todo el aspecto administrativo y político de lo que era la corona, ¿ya? Lo que era la corona y lo que era mayormente el virreinato del Perú, ¿ya? Quiere decir que todo esto iba desarrollándose con el fin de lograr una modernización en la parte del Estado, ¿no? En la parte del Estado, ¿ya? ¿Esto de qué va a permitir? Va a permitir pues que la situación iba desprendiéndose del virrey, iban teniendo el virrey el poder y a la vez también gente de confianza que iba informando de todo lo que se desarrollaba en todas estas situaciones que se daban dentro de la población y también dentro de la circunscripción del territorio. Es decir, que eres como una especie de dar mayor fluidez a la situación de entendimiento de lo que era importante ir desarrollando, con el fin de ir descentralizando y no solamente cargar a una persona que era el virrey y el virrey a su vez dar toda la información al rey, ¿no? Es decir, que se iban creando subestamentos para que la comunicación y el desarrollo de esto virreinato sea de mayor beneficio tanto para la corona como para el lugar mismo en el que se iba a desarrollar, ¿ya? Muy bien, en este aspecto vamos a desarrollar esta tarea, ¿ya? Vamos a tener ya el receso, porque nos toca un receso de 20 minutos. Y de 10:40 a 11:20 te voy a pedir que te concentres bien y me desarrolles esa tarea también para que te ganes una nota, ¿ya? Tómate el tiempo adecuado, es decir, que de 11:40 vamos a desarrollar este punto, me vas explicando, ¿ya? Y ahí vamos a quedarnos después y explicarlo más detalladamente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Ya. Tú estás chequeando las diapositivas, ¿verdad? Que están ahí. ¿Sí? las tareas que mandaron al rato, del libro, Ajá. sí, El libro, ¿verdad? sí, mandaron por WhatsApp. Ya, qué bueno. Entonces, esta tareita que son nada más que 7 puntos, viniendo del receso, lo vas a ir desarrollando. Te voy a dar más o menos unos 20 minutos. Lo vayas desarrollando y me lo leas, ¿ya? La ¿Cuál es primera, la tarea? segunda parte está fácil porque solamente es para marcar verdadero y falso y la otra es relacionar, ¿no? ¿Cuál es la tarea? En qué página está, profesor? La página de la tarea que te estoy pidiendo que vas a desarrollar en este bloque último que nos queda de 10:40 a Del- 11:20 es la página 16, sí, ¿ya? ya, ya, Entonces nos vemos de acá a las 10:40 para seguir con la parte final de la clase. ya. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Algo que no te haya quedado claro? No, está bien. ¿Todo está bien? Sí. Listo, Luana. Nos vemos de acá a las 10:40. Toma tu cafecito o toma tu pancito, no sé.
¿Ya? Listo. Nos vemos en 20 minutos. Muy bien. A ver, Luana, ya estás por acá, Luana. Vamos a desarrollar pues lo que te he pedido, ¿ya? Te voy a dar unos minutos para que puedas desarrollar con calma, ¿ya? A ver, te voy leyendo para que después te tomes unos 10 a 15 minutos y después me desarrolles el tema, ¿ya? Dice, pregunta 1. Marcar verdadero o falso. A. Durante el coloniaje gobernaron 10 reyes. B. El virrey representaba al rey en sus colonias. C. El virrey asesoraba al rey. D. El Consejo de Indias era la última instancia en problemas judiciales. Y E. El primer virrey del Perú fue Francisco Toledo. Segunda pregunta. Relacionar. A. Real Audiencia. B. Corregimientos. C. Cabildos. D. Intendencias. Las alternativas son municipalidades, Tribunal de Justicia, parecidos a los prefectos actuales, era el virrey de las provincias. Tercera pregunta. ¿Qué reyes pertenecían a la dinastía Borbón? A, B, C, D, E. En esos casilleros vas a poner los reyes que pertenecían a esa dinastía que está en la diapositiva anterior, con el libro que tienes tú. 4. ¿Qué función cumplía el virrey? 5. ¿Qué eran los corregimientos? 6. ¿Qué eran las intendencias? 7. ¿Quién fue el último virrey y dónde fue derrotado? ¿Ya? Esas son las preguntas. Son 10 y 45. Te voy a dar exactamente unos 20 a 30 minutos para que puedas desarrollar y decirme las respuestas. Muy bien, te deseo suerte y nos estamos llamando en unos minutos. A ver, estudiante Luana Regalado Guerra. Luana, te estoy esperando, quiero las respuestas de la tarea para poder corregirla, ¿no? No está nada complicado, acuérdate que tú ya tienes el libro, el material, y así poder desarrollar toda esta parte importantísima que estamos desarrollando. Con esto y haciendo un recordar, y hemos desarrollado 4 temas. El primero hemos desarrollado los antecedentes a la invasión y conquista. Después hemos desarrollado la conquista. Hoy día hemos desarrollado 2 temas, las guerras civiles entre los conquistadores, especialmente entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Y después ya hemos visto el tema 4, que es el restablecimiento o establecimiento del virreinato en el Perú, ¿no? Recuerda que todo esto se da en un contexto que la misma corona implantó ya ciertas medidas gracias a la Real Cédula, ¿no es cierto?, para la creación del virreinato del Perú, que tenía que dar cuenta siempre a todo lo que se desarrollaba y tendría que estar informado al rey, ¿no? Muy bien, te sigo esperando para que hagas el desarrollo de esta parte, ¿no? Y podemos desarrollar todo esto. Listo, vamos a tener una pausa un ratito más y espero tus respuestas. Muy bien, Luana. Entonces, para la siguiente clase tienes 2 cosas importantes, ¿ya? Que desarrollar. Vas a ver la exposición, vas a desarrollar la exposición de Francisco Pizarro o de Atahualpa, ¿ya?
todo lo que es sus antecedentes, todo lo que realizó, tanto uno con el otro, en los enfrentamientos, etcétera, etcétera. Y después no te olvides de, vamos a desarrollar la tarea que ya te he dejado pendiente, ¿no? Con las preguntas que ya te indiqué, está dentro de la grabación, y todo eso va a quedar para la siguiente clase, ¿ya? Para que podamos tener toda esa clase importante que vamos a desarrollar. Cualquier duda o sugerencia, ya sabes, tienes la comunicación, me avisas, y vamos a tratar de desarrollar el curso de la manera más didáctica posible. Gracias por estar conmigo en esta clase también. Espero que tus demás compañeros se vayan integrando de manera oportuna. Y te hago recordar que ya se desarrollaron 4 temas importantes, ¿no? Primero, como ya les he dicho, los antecedentes a la invasión y conquista, la conquista, guerra civil entre los conquistadores, que ha sido el tema de hoy, con el tema número 4, que es el establecimiento del virreinato del Perú, ¿no? Todo eso para que lo tengas bien detallado y bien organizado. Y en las clases sucesivas vamos a ver si voy a tratar de comunicarme también con los estudiantes para desarrollar otros temas importantes y ver cómo vamos a desarrollar también la parte expositiva, ¿no? Con una nota de participación. Listo, eso es todo por el día de hoy y nos estamos comunicando en cualquier momento. Cuídate, un abrazo, hasta la próxima.